Buenas noches, chicos. Bienvenidos a nuestra semana 2. ¿Cómo están? ¿Dudas, consultas? Quiero escucharlos sobre la semana 1. ¿Tienen dudas, consultas? Bueno, entendería que el contenido de la semana 1 está claro. Les envié un link para que puedan ver cuál es el proceso para que revisen su itinerario de aprendizaje de la semana 1. ¿Qué es primordial? Pues ahorita que ya hicimos las tareas de la semana 1, que ustedes puedan revisar todas las lecturas y los videos del itinerario de aprendizaje, porque eso nos va a ayudar a tener mejor comprensión y afianzar algunas de las cosas que ya vimos en clase. Entonces, ¿cómo van con el itinerario? ¿Alguien ya lo revisó? Quiero que me cuenten. ¿Están ahí? ¿O solo están solo ingresaron? Estamos aquí, estamos aquí. Ah, muy bien. Yo acabo de ver el enlace, Master. O sea que al terminar la clase voy a ver el itinerario. Muy bien. Yo estaba viéndolo y avancé, creo que solo dos enlaces y me quedé sin energía eléctrica. Entonces, cuando termine la clase voy a continuar. Pero sí, ya Muy bien. avancé un poquito. Muy bien, está muy bien. Sí, está lloviendo por todos lados, así que esperamos no tener inconvenientes con el tema de la luz eléctrica. Igual, también las grabaciones de la semana 1 ya están. Y bueno, nuestras clases están grabadas por cualquier situación de luz o algo, ¿verdad? Entonces, si van teniendo algún comentario sobre las lecturas, entonces ahí lo anotan en sus libretas y lo vamos viendo durante la clase. Entonces ya esta semana comenzamos el módulo 2. Ese módulo 2, chicos, es un poco largo porque son 4 temas primordiales. Entonces es probable que nos demore los 3 días y quizá un poco del lunes, ¿verdad? Si está más o menos planificado. Entonces vamos a ver dependiendo qué tantas preguntas tenemos o qué tanto podemos ir avanzando. Me habían solicitado unos minutos a las 7, unos 5 minutos como para levantarse, hacer una pausa activa y tomar agua. Entonces solo le voy a pedir, creo que fue, no recuerdo si fue Cintia, solo les voy a pedir que me acuerden, ¿verdad? Porque yo voy a procurar estar pendiente de que a la hora que sean las 7 para hacer la pausa. Entonces, porque a veces así como que me levantan la manito de que ya son las 7. Eso se me va un poquito el tiempo se me va volando. Entonces, si no tenemos dudas o consultas, vamos a comenzar a proyectar. Ya la presentación también, chicos, está subida en la plataforma. Todo el módulo 2 del itinerario de aprendizaje ya lo tenemos activado para ustedes. Pero les recomiendo que pues se permitan primero pues finalizar como el 1 para que puedan avanzar con esta, ¿verdad? Y de ahí no se vayan como a confundir. Listo. Entonces, este módulo 2 es respecto a las herramientas estratégicas que ustedes van a habilitar dentro de esta clase. Entonces, vamos a tener una caja de herramientas del estratega. Todo esto a ustedes les va a permitir aplicar indicadores claves, conocer metodologías de diagnóstico para gestionar el talento de manera efectiva. A nivel específico vamos a valorar datos para toma de decisiones estratégicas sobre el talento. Vamos a alinear las capacidades individuales con las necesidades estratégicas. Diagnosticar, intervenir y alinear cultura con la estrategia y optimizar la cadena de valor de recursos humanos. Entonces, en esta caja de herramientas estratégicas que tenemos el análisis de personas, ¿sí? O el People Analytics, como lo vimos en el módulo 1, y los indicadores de gestión. Es como lo primero, ya vimos una introducción sobre
análisis de persona, pero ahora vamos a profundizar más. Tenemos la gestión por competencias, los procesos claves de recursos humanos y la evaluación de desempeño. Entonces son 4, digamos, temas que vamos a poder desarrollar en estas tres clases y media. Entonces, inicialmente nosotros conocemos los dashboards, ¿verdad? Estos tableros de comando que existen en las organizaciones, que son para tomadores de decisión. Entonces, ¿cuáles son estos que conocemos hasta los más comunes? Los dashboards, chicos, son como el cerebro de la estrategia, porque es donde se concentra todo. Entonces, tenemos los principales o los de más alto nivel jerárquico, que son los de la alta dirección, que definen la estrategia. Ellos dictan, estos tableros nos dicen qué se debe de medir, preguntan qué KPIs o cuáles son los indicadores que vamos a utilizar y si estamos cumpliendo con nuestra visión. Entonces, ¿cuál es gran parte de la responsabilidad de los altos directivos, del CEO? Es decir, mi misión, mi visión organizacional está alineada con toda la estrategia que estoy implementando, y para eso yo tengo mi propio tablero, ¿verdad? Entonces, ese es el rol que cumple a nivel de liderazgo cuando es la alta dirección. Después tenemos la inteligencia de negocios y toda la analítica. Ellos son los que construyen, los arquitectos de los datos, les vamos a llamar. Entonces, son todos los técnicos que indican cómo se construye. Se encargan de recolectar, limpiar, modelar y visualizar los datos, ¿sí? Entonces tenemos en algunas organizaciones, ya existen, hay dos modalidades que conozco muy bien, es que cada área tenga una persona de inteligencia de negocios en las áreas grandes, para que sean los que están manejando todos los datos de esa población, de ese departamento. O en el otro esquema tenemos nosotros en las organizaciones nuestro propio departamento de inteligencia de negocios, que le da servicio a toda la organización, ¿verdad? Y generan toda la parte de datos que se requieren para la toma de decisiones. Entonces, ahí vamos viendo ustedes, que ustedes puedan observar cómo están sus organizaciones actualmente. ¿Quién es que maneja los números? Los departamentos que manejan el cliente, que es toda la parte comercial, digamos, como en algunas estructuras organizacionales le llaman toda el área comercial, y ahí está ventas, marketing, en algunas estructuras está operaciones, está servicio al cliente, y dentro del servicio al cliente está postventa también. Entonces, aquí son lo que llamamos los expertos en el negocio, porque ellos son los que están profundo, cuando se desarrollan productos también están acá, los que conocen los productos, los que definen toda esta parte de interpretar los números y saber si hay una caída en ventas y a qué se puede deber esa caída en ventas, ¿verdad? Entonces, es todo lo relacionado a decir cuánto estamos vendiendo, cuánto estamos posicionados y cuál es la operatividad que estamos teniendo. Entonces, los expertos en el negocio, que son los que manejan todo lo relacionado con el cliente, la parte comercial, validan que los datos reflejen la realidad operativa. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me va a dar toda la información que yo voy a necesitar para saber qué tan alineado estoy con la estrategia principal, ¿sí? Y recuerden que es alta dirección el que pide todos estos indicadores y digamos, son parte de su dashboard principal. La gente de finanzas, que como ya sabemos, son los guardianes de los KPIs financieros y son los guardianes de todo el tema del dinero. Aseguran que las métricas como el ROI, los márgenes de beneficio, los márgenes de ganancia, ¿verdad?, y los costes sean consistentes y precisos. También cuidan que no hayan muchas fluctuaciones que desestabilicen el flujo. Y una de las características en las organizaciones en Honduras
y puedo decir hasta Centroamérica, porque en Centroamérica sucede bastante, en Guatemala, por ejemplo, es finanzas, no sé, finanzas es el aliado de la mano derecha de alta dirección, ¿sí? Pero peleado con el resto de áreas, peleado con operaciones, en pleitos con ventas, en pleitos con mercado, en pleitos con recursos humanos. Ahora, ¿qué pasa con recursos humanos? En aquel momento, o bajo los esquemas anteriores que hemos visto, chicos, no estaba mapeado tener tableros de control, y vamos a verlo más adelante, más que algún par de métricas, pero estaban muy desconectados, estaban tan enfocados en personas, digamos que se les olvida total y completamente todo este tema. Con el tiempo se ha ido incorporando a la gente de recursos humanos y observando números y teniendo sus propios tableros de control, así como los tiene ventas, así los tiene marketing, y operaciones, finanzas y recursos humanos, ¿sí? Pero esto, digamos, como que es el esquema principal, y vamos a ver a dónde entraría estos dashboards que vamos a estar viendo en este módulo, pues obviamente en el departamento del cliente. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de clientes, y eso es algo que yo aprendí, digamos, hace muchos años, que sí, quizá lo vimos en la universidad, en pregrado, pero es vivirlo. Si tuve la oportunidad de elaborar, prestar servicios en una institución donde sí, el tema del cliente externo y el cliente externo estaba muy bien plantado, y la misma política o cuidado que teníamos para el cliente externo la teníamos como el cliente interno. Esa organización tenía mucha claridad respecto de tener ese enfoque de saber cómo yo, desde cualquier puesto de trabajo, atendía a mis clientes internos, entendiendo que todos mis clientes internos, no importaba qué departamento fuera, yo tenía que darles un excelente servicio, porque ese excelente servicio se iba a cascadear a lo largo de la organización hasta llegar hasta el cliente externo. Puedo decir que ha sido la única organización, el grupo porque manejaban varias empresas que tenían esa conciencia sobre el cliente interno. Y en esa, digamos, organización tenían unos esquemas muy interesantes de formación que les voy a contar más adelante, pero contando desde esta parte inicial, es que ahí fue donde yo comencé como a formarme no solamente en el tema de servicio al cliente externo, sino también interno. Entonces empezó como esa parte de comprender que yo, chicos, estoy aquí prestándoles un servicio, ¿sí? La universidad les presta un servicio a través de mí. Entonces, todas las actividades formativas que asegurar presentarles hoy por hoy se le da un libro al alumno y nos reunimos en la sesión y decimos, bueno, ¿qué consultas tienen sobre el capítulo 3? Y si ustedes no leyeron, si ustedes no tienen consultas, tema visto, listo. Muchas maestrías en muchas organizaciones, en muchas universidades tienen esquemas de ese tipo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es importante? Que ustedes eleven a nivel de maestría su nivel de comprensión, de ver las cosas de manera más global, con una nueva perspectiva organizacional y sobre todo estratégica en cualquier ámbito. Entonces, ese tipo de visión, de ver, cuando usted está en pregrado, usted mira, es como una lupa, digamos, cuando usted está con un telescopio o con un microscopio, perdón, entonces usted está enfocando, ¿no? Eso es pregrado. Entonces, cuando usted está en maestría, está ampliando esa visión y se hace como que usted caminara hacia atrás. Entonces, ¿por qué? Porque entonces yo me estoy saliendo solamente de mi rama y estoy ampliando y entiendo como, ok, no solamente existe un cliente externo, también existe un cliente interno, y entender y operar desde la perspectiva que siempre estoy brindando un servicio, no importa a lo que yo me dedique, no importa si estoy en finanzas, no importa si estoy en compras, no importa si estoy en el área de papelería,
de limpieza. Estoy dando un servicio que es importante para que toda la operación funcione, ¿sí? Entonces, seguimos con los cambios de paradigma en talento humano. ¿Cuál es nuestro objetivo? No solamente administrar personas o contratar personas como lo viéramos anteriormente, ¿no? Sino también gestionar el capital humano con el mismo rigor con el que se gestiona el capital financiero, entendiendo que ambos son capitales, ¿sí? Y esto implica mover a talento humano de una función operativa y reactiva a una estratégica y predictiva. Entonces, a solo ver la operatividad, a ver la estrategia, que fue lo que vimos el módulo 1. Y de ser reactiva hasta que sucede algo, yo reacciono. Mientras tanto, no pasa nada. Y a ser predictiva, decir, esto puede suceder, entonces estoy yo ya lista como organización. La base de este cambio es el uso de los datos para tomar decisiones. Y en esta nueva era, digamos, toda esta época digital en la que tenemos tantas aplicaciones, tantas empresas que nos colaboran a todo este entorno, podemos tomar decisiones basadas en el uso de estos datos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? El análisis de personas e indicadores de gestión. Lo primero que tenemos que entender y diferenciar es las métricas de eficiencia versus las de impacto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, lo que hemos conocido, todo eso que hemos conocido de talento humano, son métricas de eficiencia. Entonces, es nuestro punto de partida fundamental. No todas las métricas son iguales. Y confundirlas lleva a que tomemos decisiones que no suman al negocio. Primero, debo identificar si estoy midiendo simplemente hacer las cosas bien, que eso hablamos de eficiencia. Tuvimos una oleada de tendencias sobre eficiencia y eficacia en los 2000, recuerdo. Y entonces todas las organizaciones están muy enfocadas, si recuerdan, al tema de la eficacia y la eficiencia. Hacer las cosas bien y hacer las cosas bien con la menor cantidad de recursos. Ahora bien, pasar de eso a hacer las cosas que importan. Y recuerdan que lo vimos, el 80-20. Voy a hacer las cosas que importan y eso me va a generar un mayor impacto, ¿sí? Entonces, las métricas de eficiencia, que son las métricas de actividad, miden el volumen, por ejemplo, la velocidad o el costo de las actividades del departamento de talento. Son fáciles de recolectar, pero no dicen nada sobre el valor generado. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de métricas. El tiempo promedio de contratación. Perfecto. Sé que mi tiempo promedio de contratación son 3 semanas, un mes, dependiendo de la organización, 2 meses, 45 días X. Y que tengo este costo por contratación, porque tengo una persona o porque estoy contratando, dependiendo qué tan grande soy también, o estoy contratando un tercero, ¿verdad? El número de horas de formación que tengo por colaborador. Ok. Entonces yo sé que estoy en el área comercial capacitando en estos temas y cuántas horas le he dado durante este 2025 formación. Y la tasa de procesamiento de nóminas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la limitación de este tipo de métricas? Que pueden tener eficiencia perfecta en procesos que no aportan valor al negocio. Por ejemplo, contratar muy rápido a personas poco idóneas. Miren, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en departamentos o en organizaciones donde se observa este fenómeno. Como uno de mis indicadores, digamos, pudiese ser este tema de la tasa promedio de contratación. Entonces yo, como jefe de reclutamiento, tengo 3, 4, 5 reclutadoras dependiendo el volumen de la organización. Yo he trabajado en departamentos donde el reclutamiento son 15 y de esos 15 hay 4 que están en reclutamiento estratégico, que son los que manejan alta dirección y contratan de gerentes para arriba, gerentes, vicepresidentes y así. Entonces,
como me miden el tiempo promedio, entonces yo vengo y veo cuál es ese indicador, es bastante sensible y digo, bueno, contratemos rápido. Y entonces empezamos y miren, es interesante porque las reclutadoras empiezan. Y usted no conoce a alguien que necesite trabajar. Y pues yo creo que todos nosotros conocemos por lo menos una o dos personas, o quizá más, que quieran trabajar. Ay, dígale que me mande el currículum, porque ocupo llenar esta plaza rápido. Esa es una frase que la hemos escuchado. Que no es que esté mal que recurramos, por ejemplo, a nuestros compañeros a decir, pero es decir, o maneras más formales y que generen menos sesgo. Entonces venimos y decimos, es que esta persona me la recomendó Arlene, listo. Y pues no cumple con todo, pero no importa, yo ocupo llenar esta plaza. Y la llenamos. Pero ¿qué pasa? No es la persona idónea. Entonces, me dura un tiempo, pero no me dura ni el año. Se me va. ¿Por qué? Sea porque ella no se adapta al puesto, porque no tiene las capacidades ni las competencias, o el jefe identifica y dice, esta persona, la brecha es grandísima, no me funciona. Y hace desvinculación. Entonces, estas son las métricas de eficiencia. Ahora, las métricas de impacto. Estas métricas de resultados tienen como objetivo medir cómo las actividades de nosotros de talento influyen en resultados empresariales clave. Todas las organizaciones tienen sus resultados empresariales claros, todos sus objetivos estratégicos. ¿Qué esperan conseguir para cada uno de los años? Ya que se hacen reuniones y toda esta parte se tiene el esquema bien claro, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo influir? ¿Cómo mis actividades de talento influyen en esos resultados empresariales? Clave. Entonces están correlacionadas con el éxito de la organización, con esa cantidad de ventas en productos que yo necesito colocar como organización en el mercado. ¿Entienden? Entonces antes decían, si la empresa llegó a vender lo que debía de vender o a colocar lo que debía colocar como recursos humanos, si yo tenía un buen tiempo promedio de contratación, mi costo de contratación estaba por abajo, y este tipo de métricas están bien. La empresa llegase o no llegase a vender lo que tenía que vender, nosotros recibíamos el bono y no nos damos ni cuenta de lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuáles son estas métricas de impacto que se empezaron a utilizar? En algunas organizaciones ya se utilizan, en Honduras generalmente en las más grandes, las más sólidas. Son el impacto de la formación, por ejemplo, lo que hablábamos en la semana 1. ¿Cuánto fue el aumento en ventas a raíz de esta formación en específico? Entonces eso me hace hilar a mí más delgado, estar atento y por ejemplo, idear cómo voy a asegurarme de que este aumento porque miren, puede ser también que el gerente de ventas esté implementando una mecánica y yo hago la formación. Entonces, por eso es importante la comunicación con mis gerentes. Entonces yo me reúno con el gerente de ventas y me dice, Arlene, mira, no estoy vendiendo, no estoy llegando. Este trimestre ningún me llegué, necesito que hagamos algo, ¿sí? Entonces, mira, yo he estado haciendo a partir de tal fecha esto y esto. Ok, muy bien, yo anoto y digo, ok, a partir de esa fecha, ¿qué he estado haciendo? Y ha visto resultados, no he visto resultados, yo veo el equipo desmotivado, porque como no estamos llegando, no están obteniendo los bonos. Muy bien. Entonces, yo vengo y genero y digo, ¿en qué? Y hablo y veo qué es lo que realmente está pasando. Porque es como, bueno, vamos a dar una capacitación en ventas. Y tal vez lo que se requiere no es eso. Se requiere otro tipo de formación, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el ácido? Yo hago la formación y después evalúo y digo, ok, dimos esta fecha, ¿cómo estamos este mes? Esta parte también del seguimiento. El gerente de recursos humanos no puede estar peleado con ningún gerente. Y es de estar en constante comunicación con ellos. La mejora en la calidad de los productos, por ejemplo. Hicimos una formación específicamente en este tema y se observó esta calidad de la mejora del producto o del servicio. La reducción de errores tras un programa de formación. Habían muchos errores en informes, o si estamos produciendo con maquinaria, había muchos errores. Ok, se formó y se redujo, muy bien. Ese es como todo el impacto que podemos reducir con temas de formación. Con temas de reclutamiento, el desempeño de los nuevos colaboradores a los 6 meses.
¿Cómo está? ¿Cuánto es la curva que tienen ellos de aprendizaje? Si tengo un colaborador que la curva de aprendizaje en su puesto son 2 meses y lleva 4 y lo veo perdido. Ok, ¿qué está pasando? Onboarding, ¿qué está pasando? Y la retención en un año, decir, ok, entró, está estable el colaborador, continuamos el siguiente, muy bien. Y este reclutamiento idóneo que hicimos, que a diferencia de la otra métrica es contraté, ha sido idóneo para el área, doy un seguimiento también. Está el impacto en compromiso, la correlación, y recuerden que vimos un ejemplo entre los puntajes de compromiso y la rentabilidad por empleado o la satisfacción del cliente. Entonces vimos la semana pasada este ejemplo en el que se observó que al tener los niveles de compromiso mejor, había una correlación en esos puntos de venta con el porcentaje de ventas. Estaba bien, se encontró esa relación, muy bien. Los modelos de ROI, que vimos la fórmula la semana pasada. Entonces, este es el rey de las métricas. ¿Pero por qué, dicen ustedes? Porque me va a medir el impacto y me va a cuantificar el valor financiero que generan cualquier iniciativa que yo haga de talento humano, ¿sí? Entonces, cuantifica el valor financiero que generan las inversiones en personas, todo lo que yo invierto en las personas. ¿Cuál es el objetivo estratégico, digamos? Justificar las inversiones que yo estoy realizando en talento humano, no importa si es formación, programas de bienestar, reclutamiento, demostrando ese retorno financiero tangible. Y cualquier proyecto que usted presente, para que a usted no se lo devuelvan, gerencia general, la recomendación a partir de la semana pasada que usted ya conoce el ROI, es que usted pueda incluirlo cuando usted esté haciendo la propuesta. Porque es bonito decir, bueno, para este 2026 vamos a tener un mapa de formación de esta manera con todas las áreas incluidas y el objetivo va a ser todo muy bonito, pero claro, estamos invirtiendo en formadores externos, en bootcamps, en una serie de inversiones y pues no sabemos cuál va a ser el retorno de inversión de eso. Igual, ¿qué pasa con muchas organizaciones? No digo todas, porque hay unas que sí tienen claro el impacto de los programas de bienestar, pero ¿qué pasa? No les gusta invertir, porque no tienen esa claridad. Entonces, hay cosas que nos dicen no, y nosotros, pucha, qué mal, esta propuesta está muy buena, pero no nos están diciendo no a la propuesta que está buena, es no porque no estamos justificando esa inversión. Y eso es lo que tenemos que aprender como recursos humanos, chicos. Yo trabajé y fui parte de un programa de bienestar que recuerdo que, bueno, entre muchas actividades que teníamos, habíamos habilitado unas clases de ajedrez para los colaboradores. Y era muy bonito porque, por ejemplo, cuando se presentó todo el proyecto y todo el rollo, ¿no? Pero se invirtió, se contrató un profesor que había ganado torneos, o sea, una persona muy preparada para que diera las formaciones. Se invirtió en tableros y en unos tableros, o sea, no fuimos a Diunsa a comprar los tableros, sino que se mandaron a traer porque eran tableros especiales como para aprendizaje, ¿no? Y adicional eran tableros muy grandes, de un material así como medio especial, no los tableros tradicionales. Y adicional invertimos en un juego de tableros que era formativo. Entonces, se guindaba y entonces tenían los huequitos, el tablero tenía huequitos para que usted colocara la pieza. Entonces el maestro estaba moviendo las piezas y enseñando las jugadas. Entonces se había habilitado el espacio, y fue un proceso que, bueno, ha sido la única organización que conozco que tienen este tipo de formaciones dentro de sus programas de bienestar, porque generalmente habilitan Zumba, algo de algunos yoga, más que todo con movimiento corporal, sí, pero realmente que cuando se arma un programa de bienestar tenemos que enfocarlo a todos los aspectos vitales, integrales del ser humano, ¿no? Entonces, necesitamos demostrar que eso va a regresar.
Entonces, el ROI, de nuevo, solamente como refrescar, es la respuesta definitiva a la pregunta: ¿valió la inversión que hicimos en nuestra gente? Tal cual lo vimos la semana anterior. Tenemos otro tipo de indicadores, que estos son indicadores impulsores. La verdad es que estos términos están en inglés, muchos de estos términos, y es bueno que ustedes ya vayan conociéndolos, porque entonces los logro colocar en inglés y en español, y tal cual pasa en marketing, muchos de estos términos, usted escucha hablar a una persona de recursos humanos y habla de skills, habla de engagement, entonces, bueno, nos vamos familiarizando con estos términos. Entonces, y también tienen algunas otras traducciones dependiendo de la organización, ¿verdad? O las fuentes de los libros. Entonces, son los indicadores impulsores y los versus los de resultados. ¿Cuál es nuestro objetivo con ellos? Es pasar de informar sobre lo que ya pasó. Esto es lo que, estos son los resultados, estos son mis indicadores de lo que ya pasó en 2024 o el primer semestre de 2025. Eso está atrás. Por eso también le llaman rezagado, ¿sí? Son impulsores porque hablan sobre el pasado. Y de ahí existen movernos a predecir y gestionar lo que puede pasar. O sea, son indicadores orientados a resultados, a ir por adelantado. Entonces, los indicadores de resultados son métricas históricas que miden el resultado final de una actividad. Son fáciles de medir, pero imposibles de influir. ¿Por qué? Porque ya ocurrió. Por más que usted quiera influir en la tasa de rotación que usted tuvo en 2024, usted no lo va a poder hacer. Ahí no hay nada que usted pueda hacer. Entonces, la tasa de rotación anual, los ingresos del último trimestre, la tasa de absentismo del mes pasado, eso ya sucedió. Nos sirve de histórico, ¿sí? Que acá se trabaja mucho en base de histórico. Y se observa el histórico, pero muy pocas veces he visto que realmente se profundice en realmente qué está pasando con estos históricos. Una de mis características y mis diferenciadores en toda mi parte profesional, porque me dedico a muchas cosas, es esa parte de entender qué hay atrás de un indicador o de un comportamiento de un colaborador o de un grupo de colaboradores. ¿Qué hay atrás? Entonces, ahora nos vamos a los indicadores impulsores. Esas son las métricas predictivas que nos miden las actividades y las conductas que nos van a conducir a un resultado futuro. Son más difíciles de definir, pero permiten la intervención proactiva. Me permite a mí estar como preparado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los impulsores para la rotación. La disminución en el compromiso. Entonces yo puedo ahí tomar el pulso, ¿sí? Mediante encuestas de profundidad. Aumento de quejas internas, o sea, eso a mí es como, ok, hay un bajo desempeño en las evaluaciones continuas, estoy viéndolo como, digamos, como en tiempo, y me permite decir, ok, recuerdo en una ocasión que identificamos que teníamos una serie en unas áreas específicas, colaboradores que por 2.000 lempiras más se movían de la organización. Cosa que a mí, cuando, o sea, realmente yo fui parte de ese proceso en el que creábamos espacios seguros, ¿verdad? Eso es muy importante, en algún punto lo vamos a ver. Y decíamos, ¿quién se movería? Y hacíamos las encuestas y pasaban los papeles. Yo obviamente era anónimo, pero cuando veíamos decían 2.000 lempiras. Y decía, ¿cómo es posible de que trabajaban en una organización, un grupo muy grande, por 2.000 lempiras se puedan mover, ¿verdad? Entonces a mí me llamó mucho la atención eso y fue un indicador que luego pues dijimos, bueno, hay que tomar decisiones para evitar esto. Porque me parecía que era como, pues por poco íbamos a perder al colaborador. Están los impulsores para el desempeño, la participación en programas de desarrollo, frecuencia de retroalimentación de los managers, por ejemplo, y el índice de colaboración de los equipos. ¿Qué pasa?
Con el tema de la participación de los programas, hay algunas organizaciones que mantienen programas abiertos. Entonces dicen, por ejemplo, comunican por los canales que tienen disponibles: este mes vamos a tener una capacitación, una formación en créditos, y es abierta. Entonces todo aquel colaborador que trabaje dentro de la organización, que esté interesado en saber cómo funciona el tema de créditos, o sea, cuando hablamos de créditos tenemos un departamento de créditos que se encarga de dar crédito a los clientes externos, ¿no? Entonces esa capacitación es como conocer cómo opera ese departamento. Y entonces a usted no importa ahí si es de contabilidad, si es de nómina, si está en desempeño, si está en mercadeo o en algún área de publicidad o de promoción, no importa, usted puede asistir. Entonces, pero de repente usted da apertura y ve que no llega nadie a las capacitaciones, llegan 2 personas, ¿sí? Entonces esa participación le da a usted un indicador. Yo trabajé en otro grupo grande que tenía esa mecánica, y entonces a mí me llamaba la atención porque obviamente se publicaba y nosotros teníamos que, con los colaboradores teníamos que solicitar el permiso, pues, el permiso al jefe, decir, jefe, que quiero ir a esta capacitación. Y entonces, bueno, las primeras veces sí. Y después me dice mi jefe, Arlene, pero usted, ¿por qué quiere ir a esta capacitación? Veo que va la de venta, veo que va la de crédito, a la para todas. Y ella no entendía, pues, como, ¿por qué quiere ir a todas? Y entonces yo le dije, porque necesito saber cómo funciona la organización. Eso hace que mi trabajo sea mejor. Y pues ella no se esperaba esta respuesta. Y yo estaba muy jovencita, digamos. Pero hoy por hoy, por ejemplo, todo el aprendizaje que yo tengo de saber cómo funcionaba esa organización en base a créditos, ventas, contabilidad, es gracias a que yo me permití invertir tiempo en eso, ¿sí? Y claro, decía, eran 2 horas. Yo sabía que esas 2 horas que yo me ausentaba, eventualmente tenía que organizarme mejor durante mi semana para que no me perjudicaran respecto a todo lo que tenía que entregar en tiempo y forma, ¿no? Pero todo este tipo de cosas, entender cuál es la frecuencia que estamos dando retroalimentación al colaborador y cómo se está haciendo, cómo está la colaboración entre los equipos. Esto habla de decir, ok, aquí estamos observando algo que nos va a ocasionar en el futuro alguna situación y yo puedo prevenirla. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. ¿Dudas, consultas? Perfecto. Tenemos otro indicador también, que es el LTV, que es el valor de vida del colaborador o del empleado. ¿Qué hacemos con este? Cuantificamos el valor económico total que un colaborador aporta a la organización, permitiendo así invertir de manera más inteligente en la adquisición y el desarrollo y la retención. Y lo hablamos también la semana pasada, si yo tengo un gerente de operaciones con una cierta experiencia, una mezcla de experiencia, y tiene un mix también de formaciones que complementan, entonces yo digo, ok, comprendo y entiendo que esta va a ser una adquisición inteligente para mi organización, por todo lo que esa persona puede aportar en todos sus años de experiencia en este tema de operaciones, por ejemplo. Entonces ahí yo lo ingreso, lo desarrollo y estoy pendiente de manejar una retención apropiada, ¿sí? Esto suena súper fácil, pero en las organizaciones y los que están laborando dentro de talento me pueden decir, se escucha muy bonito, pero hacerlo es otro tema, ¿sí? Generalmente este es un indicador que no se ve, que no se maneja, que no se le da la importancia que realmente tiene, ¿sí? Ahora, ¿qué componentes tiene este LTV? El valor que genera. ¿Cuál es la contribución a ingresos, productividad e innovación? Si uno de mis pilares estratégicos es la innovación, no importa si me dedico únicamente a temas de tecnología, digamos, como desarrollo de software o desarrollo
de teléfonos, ¿verdad? Como Apple, sino que un sistema financiero, una empresa del sistema financiero puede tener un pilar de innovación. La universidad, una parte académica, puede tener un pilar de innovación. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que implementar todo esto y entender cuánto va a generar la innovación y obviamente todos los profesionales que tengan este valor de innovación al incorporarlos. Los costos asociados, salario, beneficios, costos de reclutamiento y el bienvenido a bordo también, y los costos de formación. Todo esto es parte de ese componente. La duración de la relación, el tiempo que el colaborador permanece en la empresa, y ahí altos ejecutivos que, por ejemplo, cuando estábamos en reclutamiento estratégico vimos que nos costó de 6 a 8 meses desde encontrar el candidato adecuado, digamos, ocupamos una vicepresidencia, por ejemplo, de riesgos. Encontrar, decir, estas 3 personas. Luego, contactarlos, generar las reuniones iniciales, porque recuerden que la mayoría de las veces son ejecutivos que están ubicados. Entonces, contactar una cita. Los reclutadores estratégicos generalmente se quedan muy tarde porque estas entrevistas con estos ejecutivos son después de las 5 de la tarde o 6. ¿Sí? Entonces son 6 de la tarde, 6 y media. Entonces las primeras reuniones que tenían y en fin, ¿verdad? Todo el proceso que había que hacer y al final no duraban ni el año. Podríamos decir, recuerdo que una vez hablamos con una de las chicas, le digo, pero te costó casi lo mismo contactar y convencer a este ejecutivo en traerlo que lo que te duró dentro de la organización. Eso es cero rentable, ¿sí? Entonces, aquí la fórmula conceptual simplificada, digamos, es ¿cómo saco este indicador? El valor promedio anual generado por el colaborador, ¿sí? Dependiendo del área donde está, ahí vemos indicadores, menos los costos promedio anuales por el tiempo esperado de permanencia. Entonces, también yo tengo que tener un mínimo. Es como cuánto es lo mínimo que este colaborador debe de ser productivo en mi organización en base a todo lo que yo invertí desde el momento en que empecé a identificarlo y lo encontré y lo traje y lo formé en un montón de aspectos. ¿Cuánto es el tiempo mínimo esperado de permanencia? Tengo que tener esa claridad también. Entonces no me es rentable un proceso complicado. Recuerdo que una vez había una posición muy específica, de esas posiciones específicas, con cierta experiencia. Y entonces, bueno, era un chico, al final se decidieron por un chico que tenía un trabajo, ya él estaba ubicado, tenía muchos años de estar ubicado. Y entonces lo lograron convencer de traerlo, ¿no? Y de casualidad, yo conocí a ese chico por la universidad. Y entonces yo que se viene, y yo sabía que ese departamento donde él venía, había mucho tema de clima. Porque estábamos trabajando en ese proceso. Pero él no me avisa, él no me dice, mira que voy para allá, sino que yo lo veo y le digo, ay, ahora trabajas acá, sí, me dice, me vine a trabajar en tal puesto. Y yo, ese puesto, en mi cabeza dije, ese puesto es caliente, ahorita tenemos mucho tema de clima. Y yo como, bueno, qué bien. Le digo, mira, estoy en recursos humanos, cualquier cosa a la orden, me avisa, estoy atenta. El chico estaba recién casado, tenía un bebé como de 7 o 8 meses. ¿Y qué creen que pasó? Evidentemente entró a un departamento donde estaba mucho tema de clima, estaba caliente, el puesto era complicado, pues por todo el ambiente que estaba, él era caballero, había muchas mujeres, digamos, con actitudes no muy adecuadas, y al final, a los 6 meses, me avisan como que lo despidieron, la vicepresidenta lo despidió, o la vicepresidenta le pidió al jefe que lo despidiera. Entonces yo recuerdo haber dicho, pero ¿cómo es posible? Si este chico tenía más de 10 años de trabajar donde estaba, les costó tanto tiempo traerlo, porque fue bien, digamos, enriquecedor para mí, porque conocí todo ese proceso de que la persona que salió, todo lo que querían para ese puesto, todo lo que les costó conseguirlo. Y les digo, y no duró ni 6 meses, ¿qué les pasa? ¿Qué pasó?
Y fue como, no, es que la vicepresidenta pidió que lo despidieran. Ajá. Y eso basta. Y nadie me pudo dar una respuesta. La generalista del área no me pudo dar una respuesta. Es complicado. Recuerdo que inmediatamente yo me sentí, o sea, ya era demasiado tarde, yo no pude gestionar nada, me enteré tarde, pero al final el chico, o sea, imagínense que hubo una persona también que trabajaba con nosotros en recursos humanos, que conocía a los dueños, digamos, porque ella había trabajado en recursos humanos en la empresa de donde venía el chico. Y era tanto el malestar o la sensación que teníamos las personas que luego nos enteramos de esta situación, que ella se tomó el atrevimiento de llamar al ex jefe, al dueño de esta empresa, y le dijo, mira, despidieron a esta persona, el tema fue es un tema de clima, no tiene nada que ver con el desarrollo de él es muy bueno, porque era muy bueno realmente. ¿Consideras que hay una posibilidad de que lo puedas recontratar? Y él le dice, claro, si es que él se fue, él me renunció, yo no quería que se fuera y le hice contraoferta, pero él estaba decidido a irse. Claro, la otra empresa era un monstruo a nivel de grupo, entonces claro, ese tipo de cosas, chicos, a pantalla, ¿no? Pero no, yo con gusto lo recontrato, o sea, no pasa nada. Entonces de ahí llamamos y le dijimos, mira, habla con esta gente y claro, él no, en ese momento recién compró casa, está con un bebé pequeño. Entonces digo yo, todo este tipo de cosas son necesarias. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que considerar, ¿sí? Tengo que considerar cómo puedo yo mitigar este tipo de situaciones en base a cuánta va a ser la permanencia que voy a tener yo de un colaborador. Sí, eso es como... y todo el tiempo que el puesto me volvió a quedar vacío, ¿sí? Ya había estado vacío, me duró 6 meses, otra vez va a estar vacío. Y en la medida que esas rotaciones, porque por ejemplo, si hay personas que están internamente y quieren aplicar, dicen, uy, no, mejor no aplico. Mira cómo gente entra y sale a los 6 meses, no, mejor no me muevo. Entonces tampoco había posibilidad de mover a alguien adentro porque ya el puesto tenía como una mala fama, ¿sí? Entonces, con el análisis predictivo a nivel en rotación y desempeño, decimos que es la culminación de todos los conceptos anteriores. Usar datos históricos y presentes para predecir eventos futuros y actuar de manera preventiva. Y este caso que yo les muestro de este chico, que lo viví, no nos pasó una vez. Y por eso les digo, esta parte todo es muy bonita explicársela, pero el momento que realmente estamos, y sobre todo cuando son departamentos muy grandes, grupos muy grandes, realmente como implementarlas realmente, ese es como el reto que estamos teniendo nosotros en las organizaciones actuales a nivel de país. Entonces, ¿cuál es como el objetivo que tenemos estratégico en esto? Pues poder anticiparnos a la pérdida de un talento clave, ¿sí? E identificar los futuros colaboradores de alto desempeño competencial. Miren, cuando he vivido casos en los que realmente suceden este tipo de cosas, porque realmente lo vamos a ver más adelante con temas de clima y cultura. O sea, vamos a poder integrar todo, pero lo vimos la semana pasada con temas de clima también, es cómo puede afectar también. Entonces, cuando nosotros estamos anticipándonos a que un talento está con algún tema, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y entender cuál es realmente la implicación de que este colaborador se nos mueva, se nos vaya. Entonces, el análisis predictivo de rotación, ¿cómo funciona? Se toman datos del colaborador, de los colaboradores que se fueron, y se buscan patrones comunes en los meses previos de su salida. Entonces empezamos a analizar, chicos, y bueno, a mí es la parte que a mí me encanta. Y yo sé que no a todo el mundo, porque si era como, esto nadie lo quiere hacer, yo lo hago. A mí es una parte que me apasiona, como me permite, como pues,
pues comprender a profundidad cuáles son esos patrones. Y eso me da mucha información. Entonces, decimos, ok, ¿qué pasó un año antes? Dependiendo cuánto duró el colaborador, ¿no? Dependiendo, decimos, ¿qué pasó 6 meses antes? Y empezamos a investigar, ¿no? Y analizamos todas las salidas que tuvimos en 2024, por ejemplo. Hicimos todo ese análisis y decimos, ok, entonces empezamos a decir, ok, cuando empecemos a ver estos signos en algunas áreas, tenemos que encender una luz roja y tomar decisiones previo a que salga o suceda. Entonces, para eso lo utilizamos. Y créanme, es muy útil cuando se implementa el análisis predictivo de rotación y de desempeño. ¿Cuáles son estas variables que van a predecir? Los datos de compromiso. Si yo tengo caídas en puntajes de encuestas, tengo que poner ojo a esas áreas. Y tengo que entender por qué están cayendo esos puntajes. ¿Qué hay atrás de eso? Los datos de desempeño. Cuando yo estoy en recursos humanos y de repente empiezo a ver una área, chicos. Digamos, hay áreas de operaciones que son grandísimas, ¿no? Y empiezo a ver que entre operaciones tengo 2, 3 áreas en rojo y digo, ¿qué está pasando acá? Y de repente empiezo a ver que dependen de un mismo alto directivo y digo, a ver, ¿qué pasa? Entonces, bajas calificaciones o un altísimo desempeño también. Es como, yo tengo, digamos, un departamento que tiene 8 subsistemas, pero tengo 6 subsistemas que están elevadísimos. Digo, ¿qué pasa? Cuando yo tengo altos niveles de desempeño, ¿qué viene después? Un estancamiento. Entonces tengo que tener ahí mucho cuidado. Porque decir, ok, entonces este colaborador, miren, funciona y es una curva. El colaborador entra, pues está en su curva de aprendizaje, empieza a dominar sus labores, empieza a innovar, a liderar, a crear, a hacer más efectivas ciertas actividades, ¿no? Y llega un punto donde todo lo gestiona, tengo que entender si le voy a dar más actividades, si lo voy a mover, porque si ya llego al tope, se me aburre. Y estos procesos de 2 a 3 años, chicos. Entonces, que se manejan en muchas organizaciones. Yo estoy, y eso depende también, dependiendo, porque yo he visto ciclos de 1 año, a mí me parecen muy cortitos los ciclos de 1 año. Yo soy más, digamos, bueno, también depende de la organización, ¿no? Pero 1 año y medio, 2 años, digamos. Entonces yo entro a una organización y al año yo me muevo a un puesto horizontal al lado mío. Entonces, por ejemplo, yo antes, Tabacalera Hondureña implementaba mucho esto. Estaba un ejecutivo que atendía todas las tiendas de conveniencia. Muy bien, estaba 1 año, 1 año y medio. Dependiendo yo tuve ejecutivos que hasta estuvieron casi los 18 meses. Si era muy bueno, al año decía, ¿por qué cambiaron el ejecutivo? Porque es que ya llegó, o sea, ellos tenían sus indicadores, ya llegó al tope, entonces necesitamos moverlo. Y eso variaba del tipo de colaborador. Lo movían al siguiente de lado. Entonces ahora atendía supermercados. Después venía y atendía otra cadena. Y así iba, ¿no? Los diferentes canales que ellos tenían de ahí. Cuando él hacía todo el flujo, ya estaba listo para el siguiente escalón. Entonces empezaba y se movía también. Luego, cuando ya llegaba al otro punto, volvía a subir. Cuando llegaba a la punta, digamos, de país, yo decía, no, ya llegó a Honduras, lo máximo que puede llegar. Salía y empezaba había una estructura macro de clúster. Entonces, de repente yo decía, me escribían, ¿dónde está? No, estoy en Costa Rica, que me movieron a Costa Rica. Muy bien. Y en Costa Rica volví a comenzar. Entonces, este ejecutivo, por ejemplo, en específico del que les hablo, un chico buenísimo, o sea, un ejecutivo que desde que usted lo miraba llegar y sentarse en una reunión, usted sabía que él era un ejecutivo con potencial, ¿sí? Entonces, ya luego escaló por varios países y llegó a ser un alto ejecutivo de Tabacalera Hondureña a nivel de clúster. Claro, era muy bueno. Entonces, este tipo de, digamos, de estructuras
me permite que el colaborador no se me aburra. Si es muy bueno, avanza rápido. Si no, pues se toma el tiempo. Si veo que no está avanzando, que sí vi a otros ejecutivos, ahí es donde yo veo cuál es la brecha para que avance. Y si no, el mismo sistema lo saca. Le digo que se van. Es como bien interesante este tipo de mecánicas. Entonces, si yo tengo altísimo desempeño, también representa una luz roja. Y sobre todo, si es en toda una área o en varios subsistemas, ¿sí? Entonces, los datos de compensación es otra de las variables. Salarios por debajo del mercado interno o externo, sé que eventualmente es un riesgo que se me pueden ir. Por eso es que si usted está pidiendo una cantidad, como usted está aspirando a un puesto, y le dicen, no, es que este puesto está para menos, no te puedo agarrar. Y uno dice como, no importa. Y la mente le dicen, no te puedo agarrar porque sé que te me vas a ir luego. A ver, nuestros ingresos, chicos, obedecen a un estilo de vida, ¿sí? Entonces, usted tiene un presupuesto. ¿Cuánto paga de casa? Servicios públicos, sus gastos, si usted tiene hijos, tiene gastos, si no tiene hijos, diferente, ¿no? Entonces, usted tiene su presupuesto y en base a eso usted dice, no, yo necesito dar mis servicios a una institución que por esta entrega de mis servicios y de este tiempo me recompense, me brinde compensación de un monto. Entonces, realmente que tenemos que entender eso. Y si a usted todavía le gusta estudiar, tiene otro tipo de actividades que le generan bienestar y equilibrio emocional, ¿verdad? Como ser integral que es, necesitamos tener claro cuánto es y los reclutadores tienen que también tener claridad de eso. Porque muchas veces pienso que pierden esa perspectiva. Entonces, veía un caso de una persona que pagaba, por ejemplo, en una universidad 8,000 lempiras de mensualidad, 9,000 y tantito. O sea, los papás invertían. Se graduó de la universidad y salir de la universidad a ganar 8,000 lempiras. Yo le dije al reclutador, o sea, si yo tengo un hijo en el que yo estoy invirtiendo 9,400 lempiras mensuales y se me gradúa y lo que me va a ganar es menos de lo que yo pagaba mensualidad, no sé qué tanto sentido tenga, chicos. En serio, no sé qué tanto sentido tenga. Entonces mejor me busco otro ejecutivo que venga de otro, digamos, entorno educativo en donde varíen esas inversiones. Entonces, a veces también perdemos la perspectiva con eso. Los datos de movilidad, falta de promociones o muchos cambios de gerentes o jefes. ¿Sí? Eso es un dato también. Yo tuve en una organización en un periodo de 2 años 5 jefes. 5. Diferentes personalidades. Y realmente que es un proceso muy incómodo. Ya recuerdo que con el cuarto decía, bueno, vamos a ver cuánto dura porque realmente era complicado y era bien cansado también para no todo el equipo, porque era como volver a empezar a conocerlos, a que ellos nos conocieran nuestras capacidades, a entender cuál era la perspectiva que ahora él traía, cuál era su experiencia, en qué había que apoyarlo, cómo. Era bien cansado. Yo recuerdo que ya para el cuarto todo el equipo estaba de brazos caídos, porque había sido un proceso muy desgastante. Entonces, o cuando tenemos lo que les decía, no hay promociones. Entonces, esta parte, aunque yo mueva a mis seniors de junior y los mueva por todos los puestos que tengo de junior, después lo pase a senior, también le da conocimiento, enriquece y no se aburren. Sobre todo, cada vez van más jóvenes. Miren, chicos, antes nuestros padres pudieran haber trabajado 20 años haciendo lo mismo en un sitio, ¿sí? Y no pasaba nada. No pasaba nada. Ellos eran felices. Pero cada vez la juventud avanza, no hay tolerancia al aburrimiento. Entonces están 1 año y ya se aburrieron. Y no manejan bien el puesto de trabajo y ya se aburrieron. Entonces, terminamos esta diapositiva y hacemos la pausa. Los datos de red. La disminución en la colaboración con los colegas. También tenemos que identificar
Cuando yo tengo un colaborador que está empezando a disminuir esa colaboración que tenía con su equipo, también representa una bandera roja para mí. Entonces, ¿dudas, consultas hasta acá, chicos? No. Ninguna. Muy bien, entonces son las 7 en punto, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. ¿Verdad? El tiempo de contratación que se utiliza para llegar a esa persona. Son muy importantes los indicadores cuando se saben manejar con un fin específico, ¿verdad? Si solamente es por llenar un número, porque al final, nosotros utilizamos indicadores, pero porque se obtienen variables, o sea, parte económica, ¿verdad? Entonces es muy ejecutado con fórmulas y obviamente eso le va a dar un rendimiento económico a la persona. Entonces también va acompañado de este factor motivador. Claro que es importante. Bueno, todo lo que nosotros medimos, gracias Ingrid, tiene que tener un propósito. No es únicamente decir, tengo el número o le voy a colocar cualquier número. Tiene que tener un propósito estratégico. Así es, como lo vimos al inicio de la presentación, tiene que tener un propósito estratégico que vincule todo el esfuerzo, chicos, también que requiere manejar, sacar esta data, ¿sí? Entonces tiene que tener un propósito estratégico. Ok. Entonces, continuamos. El análisis predictivo en desempeño. ¿Qué analizamos aquí? Las características de los colaboradores de alto desempeño para poder identificar candidatos con potencial o para mejorar los criterios de selección. Entonces ahí yo veo y digo, aquí tengo esta serie de colaboradores y con potencial, entonces puedo prepararlos, puedo moverlos, puedo potenciarlos, ¿sí? Entonces, si no estoy teniendo, si estoy teniendo muy bajo desempeño, también analizo cuáles están realmente siendo mis criterios de selección. Si estoy haciéndolo bien, cuáles son, pues para ver qué pasa con los que no. Entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a tener aquí? Los datos de reclutamiento. ¿Cuál es la fuente de contratación? ¿De dónde me vienen? Si estoy contratando un tercerizado, si están entrando por la página web que está conectado a mi portal. Por ejemplo, si se fijan en las organizaciones siempre quiere ser parte de nuestro equipo y tienen una pestaña, ¿verdad? Entonces, si están entrando por la página y a través del portal, si es que ya este esquema, digamos, que no se utiliza, pero en su momento se utilizaba, que la gente llegaba físicamente a dejar currículums físicamente. Entonces, ¿cuál es la fuente de contratación? Si son otro aspecto en algunos grupos organizacionales, se estila también programa de recomendados. Entonces, si la fuente de contratación de mis mejores elementos es que mis mismos colaboradores de adentro me han recomendado conocidos o familiares de tercera línea, dependiendo también el tipo de organización, chicos, porque hay algún tipo de organizaciones donde hay muchos conflictos de intereses, ¿no? Pero si son ya segunda, tercera línea, o sea, es válido. Entonces decimos, y mira que todas estas personas que ha recomendado este ejecutivo, que son 4, tienen alto desempeño, ¿verdad? ¿Qué tipo de pruebas les estoy realizando? ¿Sí? Entonces, decir, les estoy haciendo assessments. Muy bien, con razón. Porque los puedo ver en este tipo de situaciones y eso me da mucha información. Los datos de formación. ¿Qué formaciones les estoy brindando y qué han completado? Porque puedo tener yo un sistema, por ejemplo, en el que yo monto los cursos y puedo ver cuánta gente ingresó y cuánta gente realmente finalizó el curso. Entonces, y puedo tener nosotros en una de las organizaciones en las que yo estaba, teníamos una serie de formaciones, una dentro del programa de bienestar, otras que eran de diferentes tipos, ¿no? Porque era por competencia. De ahí podíamos ver, por ejemplo, qué cursos la gente comenzaba y ya luego no finalizaba. Y también podíamos ver la velocidad del aprendizaje también, eso es importante,
¿sí? Porque si es algo que tenemos que tener claros, es que no todos aprendemos a la misma velocidad, ¿sí? Y hay muchas variables y factores que nos van a afectar, ¿sí? Entonces, eso es importante considerarlo también. Los datos de conducta, cuáles son los patrones de trabajo, horarios, reuniones, las métricas de red de colaboración. Entonces, eso es algo súper importante también. Tenemos que entender que cada persona tiene una mecánica de trabajo. Las personas que son ordenadas, las que son desordenadas, pero en su desorden entienden y encuentran todo. Las personas que tienen más orientación a planificar, que tienen más orientación a la atención al detalle, ¿sí? Entonces hay muchos patrones. Yo tengo que identificar esos datos de conducta, todos estos conductuales, y entender, ¿sí? Hay muchos líderes que tienen mucha tendencia a hacer reuniones, pero no son reuniones efectivas. ¿En qué sentido? Yo tengo algo que comunicar a todo mi equipo, lo reúno y hago una reunión muy rápida. Esta es la nuevo o este es el nuevo proyecto y 15, 20 minutos. Pero que tengo líderes, por ejemplo, que reunían a mucha gente de varias áreas y tal vez a una de las áreas de clima, por ejemplo, les correspondía una pequeña parte. Pero la reunión era de 2 horas. Y yo decía, ajá. O sea, yo perdí 1 hora 45 minutos aquí porque tengo un montón de cosas que hacer. Entonces mejor hago una reunión efectiva y digo, me voy a reunir con las áreas involucradas y mejor me reúno 15 minutos, 20 minutos con cada área y salgo más rápido, ¿sí? Entonces, porque si no nos da la reunionitis. Eso también pasa en las organizaciones y hay muchos, en LinkedIn pueden encontrar ustedes muchos artículos sobre la reunionitis. Y es interesante porque esa enfermedad es muy grave, chicos. Yo conocí una organización donde yo presté servicios que teníamos esa enfermedad. Bueno, realmente era una enfermedad de la organización. Yo realmente que nunca pude entrar en ese esquema porque siempre he sido una profesional con un enfoque de efectividad y con claridad de para qué son las reuniones y cuánto tienen que durar. Pero años después me encuentro muchos ejecutivos que aprendieron esa enfermedad y la han llevado a otras organizaciones. Entonces, que me dicen, mira que se nos vino un montón de gente de tal organización y ahora solo son reuniones y es una pérdida de tiempo y es parte de esa mala cultura de no saber para qué. Entonces, claro, yo digo, y escuchen esto, es que hoy todo el día estuve en reuniones y entonces la gente se siente importante por eso. Y yo digo, sinceramente que la perspectiva está totalmente desenfocada. Y a mí me pasó en esa organización, chicos, que eran las 4:30 y había veces que yo, en ocasiones en las que yo me sentaba a empezar a trabajar a las 4:30. Y de repente me hablaba mi jefe, me decía tal cosa y le decía, lo siento, todo el día estoy en reuniones. Y me he salido de reuniones pidiendo permiso, con mucho respeto, porque me toca mover a otra y no puedo trabajar todo el día. No puedo trabajar, no puedo revisar correos. O sea, llegué temprano, revisé correos, me fui a reuniones y regreso a las 4:30. Ahorita estoy revisando correos, pero mi mamá, mira que te mandé un correo. Sí, hasta ahorita, a las 4:30, estoy de nuevo revisando la segunda tanda de correos y viendo qué puedo gestionar hasta ahora, porque ya eran las 4:30. Entonces, y hay un montón de reuniones, como les decía yo, que no eran necesarias. Entonces, al final, también entender qué es una reunión, para qué es una reunión y que ir a una reunión no me hace ser importante, ni ser efectivo, ni ser un alto ejecutivo, ni tampoco tener un buen desempeño, ¿sí? Y que si una reunión está mal enfocada, lo único que me hace perder es tiempo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión para ustedes, estrategas? La analítica predictiva transforma talento humano de un departamento de bomberos que apaga fuegos de rotación a uno de arquitectos que diseña estrategias para construir y retener una fuerza laboral resiliente y de alto desempeño, ¿sí? Eso es como esa claridad tenemos que tener y eso es como ese enfoque de ser apagafuegos y yo he trabajado en departamento de recursos humanos donde realmente le decíamos ferreterías o realmente apagando fuegos también todo el tiempo, a movernos a ser más predictivos y diseñar estrategias y construir nosotros eso que queremos tener a nivel de la fuerza laboral de nuestro equipo, y conocer esos patrones de trabajo y ir más allá,
¿sí? Ir más allá de lo que se está haciendo a nivel que es como muy tradicional, ¿no? Entonces, respecto a nuestro primer tema, ¿cuál es esta síntesis final con la que quiero que se queden? Para ustedes que están en proceso de formarse, a ser estrategas del talento humano. Tenemos que empezar por el porqué. Conectar cada iniciativa de talento humano con un objetivo de negocio, como lo decía Ingrid, o sea, tiene que tener un sentido. Claro, todo tiene que tener un para qué, un por qué, un objetivo. ¿A qué está alineado? ¿Es transversal? ¿No es transversal? ¿Dónde está pegando esto? Nada, en ningún departamento realmente a nivel de organización tiene que ser al azar. Luego, tenemos que aprender a medir impactos, no solo eficiencia. Demostrar el valor creado, no solo una actividad realizada, sino que realmente cuál es el valor que esto generó. Calcular los ROI, traducir ese impacto en un lenguaje que la alta dirección entienda. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el lenguaje de la alta dirección que comprende? Dinero. Eso nos costó tanto y ganamos $3 por cada dólar que invertimos. Ah, muy bien. Recuerdan que lo vimos en el caso en la semana anterior. Esa claridad de decir cuánto fue la inversión y pues nada, entender que todo puede ser muy bonito, pero que necesitamos trasladar todo eso a la parte económica. El punto 4, enfocarnos en los indicadores impulsores, esos que construyen paneles de control con métricas que nos permiten actuar antes de que ocurra una situación. Eso va a ser la diferencia entre un profesional tradicional de talento humano y uno que se destaque. También, adoptar una mentalidad de ciclo de vida. Invertir en los colaboradores en función del valor a largo plazo que puedan generar. Entonces, yo tengo que tener esa claridad de cómo estamos construyendo, de qué es lo que el colaborador quiere a nivel organizacional. Dígame, sí. Sí, dígame. ¿Me levantaron la mano? Chicos, es que cuando estoy presentando no puedo verlos, entonces solo escucho el sonido como que me levantaron la mano, pero bueno, si no, no pasa nada. Si es alguna intervención, me pueden decir. Master, es que Jenny escribió un mensaje. Creo que ese fue el sonido que escuchó. Jenny escribió en el chat. Sí, pero bueno, ahorita no. Vamos a ver. Vamos a salirnos para poder leerlo. Vamos a ver. Sí, es correcto, Jenny. Y realmente también que es desgastante. Imagínense ustedes, chicos, estar en una reunión de 1 hora. Entonces, claro, hay muchos mecanismos, hay muchas técnicas para manejo de reuniones que se implementan en varias organizaciones y es establecer un objetivo. Las reuniones tienen que tener un objetivo y obviamente agendar y las personas que realmente están involucradas y que tanto, si es un proyecto grande, ¿no? Es decir, bueno, vamos a salir primero qué es lo que necesitamos de tal área y lo hacemos y salimos y podemos avanzar, porque realmente tenemos a todas las personas escuchando realmente información que no va a ser de utilidad para ellos. Y lo único que nos permite eso es desperdicio de recursos, ¿sí? Entonces sí, muy bien, Jenny, así exactamente es. Entonces, les decía que cuando estamos hablando sobre esta mentalidad del ciclo de vida es también comprender cómo eran los profesionales de antes, ¿sí? Cómo son las nuevas generaciones, cuáles son, no olvidarnos también que el colaborador presta sus talentos a la organización, pero él también está recibiendo y él también tiene unos propósitos de vida, tiene unas aspiraciones, quiere comprar casa, quiere cambiar carro, quiere tener hijos, o sea, tiene que
una persona que se casa, que quiere comprar casa y tiene hijos, ya no puede seguir ganando 15.000 lempiras, chicos. No va a vivir con eso. Entonces, entender estos ciclos de vida, entender que entender los ciclos de vida del colaborador y de cómo está, en qué área también de su ciclo de vida está, ¿no? Predecir el futuro. Utilizar todas estas herramientas nos va a permitir ser proactivos en la gestión de nuestra rotación, en el tema de desempeño, y vamos a poder asignar recursos de manera más inteligente y estratégica. Esto es bien importante. Si yo utilizo todos estos indicadores, chicos, yo voy a poder saber dónde tengo que invertir el dinero y cuál va a ser mi mejor retorno de inversión. ¿Se acuerdan el 80-20, no? Entonces, de esa manera yo voy a poder dividir mis inversiones y mi presupuesto de una manera que me va a decir, ok, por aquí. Aquí es la manera, aquí es la forma. Aquí es el lugar donde tenemos que invertir. Al dominar estos conceptos, no solo vamos a informar sobre el talento, sino también voy a poder gestionar cuál es el activo más crítico de la organización con precisión y visión estratégica. Actualmente, el mundo empresarial nos exige eso. Una visión estratégica. Entonces, tenemos que entender que el activo más crítico de la organización es el talento, ¿verdad? Y que necesitamos tratarlo con la precisión, con la visión estratégica que se requiere. De eso tenemos que tener mucha claridad. Entonces, hemos terminado nuestra primera parte de análisis de personas, ¿sí recuerdan? ¿Dudas, consultas hasta acá, chicos? Estamos bien. Entonces, ¿cuál es la siguiente herramienta dentro de nuestra caja de herramientas? Bueno, la gestión por competencias. ¿Quiénes ya saben o conocen o tienen implementado el tema de gestión por competencias en sus organizaciones acá actualmente? ¿Tengo a alguien? Creo que no. Entonces, andan bien callados hoy. A ver, entonces, respecto al modelo de competencias, ¿qué es? Bueno, hablamos de técnicas, habilidades y habilidades de liderazgo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer el concepto de competencia, que es una característica subyacente a un individuo que está causalmente relacionado con un desempeño superior. Sí, dígame. Buenas noches, así como dijo usted que estábamos calladitos. Por ejemplo, en mi institución, lo que va por análisis de competencia, hay muchos puestos que sí tienen que tener esas competencias, habilidades, por así decirlo, de numérica. Tenemos el jefe de IPM tiene hasta 5 doctorados, o sea, escogen lo mejor para estar en esos puestos estratégicos donde nos tienen que beneficiar a la mayoría. En mi institución, por lo general, cuenta por esas competencias que llaman a las personas para estar en los diferentes puestos. Sí, podría decir. Claro, y es que y qué bien que lo tienen mapeado de esa forma, porque imagínese, usted se subiría a un avión si usted sabe que el capitán aprendió y tiene 2 horas de vuelo, o sea, se graduó y tiene 2 horas de vuelo. Usted no se sube a ese avión, dice. Y si no llegamos, si no logramos llegar a Washington de aquí, entonces, claro que o usted se va a dejar entrar a una cirugía con un cirujano que no haya terminado y que no tenga el conocimiento. Entonces, ahí definitivamente tenemos muchos puestos que requieren capacidades específicas y una formación muy especializada. Sí, dígame, Jenny. Por ejemplo, Máster, eso que tocaba, ¿verdad? De las 2 horas de vuelo, yo no me subiría, pero podemos ver en muchas empresas, por muchas recomendaciones, así en el gobierno, gente que está en esos puestos,
que la verdad les queda muy, como no les queda muy bien porque, vaya, miramos el ministro de Educación, Esponda, es para mí, si a mí me lo dice, es un desastre desde que habla con la historia, que no sabe nada y exige cuestiones y entonces, bueno, lastimosamente esos puestos son políticos, pero sí miramos un montón de ambivalencia en esos lugares, que por eso la verdad al final ni cumplen. Hay muchas empresas tal vez que por cuello, porque es familia de tal, ahí los ponen y no rinden. Bueno sería así que se valoraran las competencias para estar ubicados y dar el mejor desempeño, digo yo, para pro en general de Honduras, porque si todos nos pusiéramos o todos fuéramos empáticos en relación a eso, yo creo que Honduras estaría mejor, pero como es beneficio propio, si yo gano, no me va a interesar el otro porque yo tengo mi sueldo. Entonces, lastimosamente, creo que a nivel mundial en todas las áreas estamos así, ¿verdad? Muy interesante lo que dice Jenny. Recuerdan que la semana pasada vimos también la idiosincrasia de las instituciones de gobierno, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y esto es bien interesante. Si nosotros, imaginémonos dentro de nuestra familia, ¿verdad? Los que están casados, tienen hijos o cuando vivimos con nuestros papás. Trabajábamos y vivíamos y teníamos un entorno en función de estar todos mejor, digamos. O sea, nuestros padres trabajaban para que nosotros tuviéramos entornos que pudiéramos estudiar, desarrollarnos, estar mejor. Los que tienen hijos ahora, igual. Entonces, es entender que somos una unidad y todos trabajamos para que estemos mejor. Eso desde casa, desde la unidad básica, la familia. Luego de eso, nuestra segunda familia, ¿cuál es? La organización a la que prestamos servicios. En esa organización en la que prestamos servicios se sigue el mismo esquema. Yo trabajo en un departamento, pero trabajo en colaboración con mi jefe, mis compañeros, para que funcione el departamento, y ese departamento a su vez, pues suma a la organización. Ahora, todas las organizaciones, sean públicas o privadas, por ejemplo, si son privadas, todas van sumando dentro de los sistemas a los que pertenecen. Todos los bancos suman y son parte del sistema financiero, por ejemplo. Entonces, así vamos creciendo. Entonces, tenemos la parte, digamos, privada y la parte pública. Entender que esos dos grandes también son parte de el beneficio también común del país. Y lo que dice Jenny es totalmente cierto. Si todos tuviéramos una mentalidad de socio estratégico, y hablo de socio estratégico en mi casa, entender que si yo gasto más de lo que debo gastar, la quincena no va a rendir. Entonces, y entender toda esta parte, ¿no? Honduras estuviera mejor. Exactamente. ¿Y cuántos de nosotros solo criticamos? Digamos, pero yo siempre digo, desde donde nosotros estamos, no importa el lugar que estemos, estamos apoyando, impulsando a Honduras o hundiéndola. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo de qué digo, no, yo doy formaciones de muchas cosas, de muchas áreas, porque yo confío que el pilar de la educación es lo que transforma, ¿sí? Porque claro, usted antes, yo digo, es que antes yo no sabía esto, ahora voy, saco una formación, un doctorado, como dice Jenny, una maestría, ya aprendí esto, yo puedo ser diferente y aportar más valor desde donde yo estoy, ¿sí? Esa es la mecánica y esa es la perspectiva estratégica. Si todos funcionáramos como socios estratégicos de Honduras, que es nuestra gran casa, definitivamente, como dice Jenny, el país estaría diferente. Pero ¿qué pasa? Vamos viendo nuestro beneficio individual, ¿sí? Pero es una cadena que podemos ver, por ejemplo, en el aspecto cuando vemos temas de coaching, todo es una cadena, chicos. El comportamiento que yo tengo en mi trabajo obedece mucho a cómo yo opero en mi casa también, ¿no? Qué tan respetuoso soy. Yo no voy a, por ejemplo, nunca tuve la costumbre de decir voy a abrirle el escritorio a mi compañero de al lado. O porque yo tengo un nivel jerárquico más elevado, voy a irrumpir el escritorio de un compañero o de un colaborador mío para buscar algo. No, si yo necesito algo, lo llamo y respeto su espacio. Ahora, ¿esto dónde lo aprendí yo? En casa. Entonces, este tipo de detalles, y así un montón de situaciones, ¿no? Que se van
y por eso también las instituciones son tan importantes, porque las organizaciones también hacemos de elemento formativo para la sociedad, porque hay muchos hogares donde hay muchos temas, entonces, donde aprenden también en la organización. Y dicen, yo aprendí esto en tal lugar donde yo trabajé. Y así nos vamos formando hasta poder entender cuál es el valor que yo estoy generando para la institución o para el país del que yo estoy viviendo. O sea, mucha gente quiere irse de Honduras a otro país. Y yo les pregunto, ¿qué va a ir a generar usted de valor a otro lugar? No, si va a generar, pues muy bien, porque así debe de ser. Pero ¿qué le impide a usted ir a generar valor a otro lugar y no generar valor desde acá? Entonces ahí hay mucha tela que cortar, pero muy bien, al final, ¿qué es lo importante? Y esto también, como bien también lo menciona Jenny, hay yo conozco muchas organizaciones en donde yo pensaba, esto solo pasa en el gobierno. No, eso también pasa en la empresa privada, que colocan personas que no tienen la capacidad para cumplir los puestos solo porque es recomendada o hijo, y al final perjudica todo el clima y todo el ambiente de la organización, y lo más importante es que no se está llegando a cumplir los objetivos, que recuerden que eso es como lo primordial, pues poder llegar a cumplir. Entonces, ¿cuál es la tipología de las competencias? ¿O qué son? Bueno, conocimientos específicos, habilidades prácticas y destrezas aplicables a tareas concretas. Son medibles y fáciles de observar. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, contabilidad, programación en Python, que es un tipo de programación que es, no, yo puedo programar en esto específicamente. Muy bien. Eso es una competencia específica. Manejo de maquinaria especializada. Por ejemplo, yo conozco de una empresa que maneja esta maquinaria pesada. Y entonces estuve haciendo algunas labores para ellos y me decían, es que hemos identificado que vendemos una retroexcavadora o un tractor y se lo dan a alguien que pues no sabe manejarlo bien, y pues empieza a dañarlo el equipo nuevo. Y yo digo, ¿cómo es posible? O sea tienen idea de cuánto cuesta una retroexcavadora, ¿verdad? Millones. Y dársela a alguien que no esté capacitado, o sea, no es que yo voy a venir a Arling a agarrar un tractor o una retroexcavadora sin tener noción de cómo funciona. Pero ahí también va de dos puntos, porque también yo digo, no, esto no puedo. Y también entender las implicaciones, ¿verdad? De qué es el equipo que puedo dañar. Entonces, si es algún tipo de maquinaria especializada, el dominio de un idioma. Si a mí me dicen, Arling, por ejemplo, yo amo enseñar y sé mucho, pero si a mí me dicen, Arling, venga, que queremos que usted nos enseñe a hablar alemán. Yo digo, no, definitivamente, me sé 2 palabras, 3 palabras en alemán, y pues no estoy capacitada para poder dar ese idioma. Incluso, imagínense que nosotros que somos nativos de español, no me siento yo en capacidad de poder enseñar a un extranjero a hablar español, porque el español es muy complejo. Pues para eso hay expertos, y esa es también la parte de entender y respetar el expertise de cada persona en sus áreas. Conocimiento de normativas legales, por ejemplo, esos son como tipos específicos, ¿no? a nivel de competencias. Cuando hablamos de competencias blandas, ¿qué son? Habilidades interpersonales, estas son las que a mí me encantan. Las sociales y de comportamiento. Son transversales a diferentes puestos y críticas para la eficacia de la organización. ¿Cuáles son? Comunicación efectiva, o lo que llaman comunicación asertiva, o comunicación estratégica, dependiendo, ¿no? Trabajo en equipo, resiliencia, adaptabilidad a los cambios del entorno, resolución de problemas, inteligencia emocional, ¿ven? Entonces, digamos que hubo una época donde solamente nos enfocábamos en las habilidades duras, que son estas. Ahora, en las habilidades técnicas, solo en las duras, que le llamábamos. Es que es habilidad dura o habilidad blanda, decíamos. Entonces, con el tiempo entendimos la importancia de estas habilidades blandas y también el impacto que tenían. Entonces, se empezó a manejar un esquema, y yo les voy a decir algo que lo he vivido. Usted va a poder avanzar y evolucionar como profesional hasta donde su habilidad blanda le dé. Usted puede tener todas las habilidades técnicas que quiera, digamos que son estas, y usted puede tener una maestría y un doctorado,
Pero si usted no es bueno con su habilidad blanda, este va a ser siempre su tope. Yo conocí muchos ejecutivos muy preparados en habilidad técnica, economistas economistas con doctorados, maestrías espectaculares a nivel de conocimiento técnico. Pero su tope, su habilidad blanda. O sea, personas, esos altos ejecutivos que no saben comunicarse, que maltratan a su personal, que han llegado hasta agredir físicamente, aparte de su personal, agredir emocionalmente, físicamente. Y entonces eso los hace que no puedan seguir avanzando. Porque tienen que tener claro, el tope de un profesional siempre va a ser su habilidad blanda. Mientras que si usted amplía su habilidad blanda, su comunicación, su trabajo en equipo, su adaptabilidad a los cambios, la gestión del cambio, resolución de problemas, miren, usted va a poder seguir avanzando. Pues usted va a avanzar todo lo que quiera porque la habilidad dura usted la tiene. ¿Y qué pasa con este tipo digamos, de altos ejecutivos yo les llamo de la vieja escuela, que se enfocan más en la habilidad técnica? Es que yo tengo tantos doctorados, pero usted los pone con los equipos y saben mucho, pero se llevan muy mal, no saben expresar lo que quieren, los colaboradores no les entienden, es muy complicado. Entonces eso tienen que tenerlo claro. Un profesional puede ser muy bueno técnico, y justamente miraba una información esta semana que decía, y me recordó algo que nosotros manejábamos también en su momento. Miren, chicos, la habilidad técnica usted la puede aprender. Por ejemplo, es que necesito alguien que sepa Excel. No sabe, no importa, alguien le puede enseñar a usted el Excel al nivel básico, intermedio o avanzado con macros. Usted lo puede hacer, porque la habilidad técnica se puede aprender rápido, pero una habilidad blanda, ¿cuánto demora un ejecutivo desarrollar liderazgo, desarrollar comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de problemas, inteligencia emocional? Chicos, si nosotros tuvimos el boom de la inteligencia emocional en los 2000 también, 2010 digamos, no sé, se daba mucha inteligencia emocional, pero realmente tal vez desde el punto de donde se estaba dando, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Entender que esto no es que no se pueda aprender, no, es más complicado. Entonces empezamos a entender que era más fácil contratar a alguien que tuviera mejores habilidades, competencias blandas y enseñarle las técnicas, que alguien que fuera muy técnico pero que no supiera comunicarse, que llegara a desorganizar los equipos. O sea, empezamos a identificar que no era rentable, porque la habilidad técnica hasta cierto punto algunas cosas se podían aprender. Entonces, claro, dependiendo del puesto y todo esto, ¿no? Ahora, las competencias de liderazgo son un subconjunto de las competencias blandas, pero son muy importantes y muy específicas a la vez, porque nos permiten guiar, influir y dirigir equipos hacia el logro de objetivos. Entonces aquí, ¿qué ejemplos? La visión estratégica, la capacidad de influencia, el desarrollo de talento, que aquí es donde está el coaching y el mentoring. La semana pasada vimos el mentoring. Por ejemplo, yo tengo conocimiento de coaching, me certifiqué, que es una herramienta muy útil, que colabora definitivamente al desarrollo del talento, la toma de decisiones bajo presión, la gestión del cambio. Entonces, recuerdo una vez que en este lugar que les decía yo que trabajé con 5 jefes, hubo uno de los jefes, que fue el único caballero que tuvimos. Pasó una situación en un evento muy grande y empezó, todo el mundo pasó una situación que no esperábamos, muy grave, y entonces todo el mundo empezó a decirle, no, deberías de ser acá, y bla, bla, bla. Y entonces yo estaba observando de fuera el cuadro, ¿no? Como todo el mundo empezó como a opinar, y yo vi de ver cómo él se desesperó y se acercó y tomó una decisión y me dice, tomó una mala decisión bajo presión, me dice, Arlene, tal cosa. Y yo le digo, ¿estás seguro? Sí, me dijo él, pero muy aturdido, ¿no? Yo vine a ejecutar. Ojo también, chicos, él en ningún momento de pronto, ¿vos qué opinás? ¿Sí? A pesar que yo era la segunda al mando con él, yo dije, ok, perfecto, ejecutamos. Y entonces después, cuando ya pasó toda la situación, él se dio cuenta que había tomado una muy mala decisión.
¿sí? Porque era tangible, todo lo que decidió ahí quedó. Y entonces me dice, qué barbaridad, tomé una mala decisión. Entonces le digo, sí, tienes una muy mala toma de decisión bajo presión, le digo. Entonces él se sorprendió, le digo, te lo digo de buena forma, o sea, no se lo dije así de pesado, pero se lo dije así, y me dice, ¿por qué no me dijiste? En ese momento le dije, vos no me pediste mi opinión. Es por jerarquía, yo respeto, vos me diste una instrucción, yo te pregunté si estabas seguro, y vos no me preguntaste como, ¿qué te hace dudar? Porque si yo te digo seguro, es que hay una duda en mí. Y entonces, ¿qué pasa? El tema es, y a todos nos ha pasado, cuando nos toca tomar decisiones bajo presión. Claro, si hemos tenido puestos de trabajo donde la presión es muy alta, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mucha resiliencia al tema de la decisión bajo presión. ¿Por qué? Porque he trabajado en organizaciones donde realmente es muy fuerte la presión. Entonces, con los años, en estos 20 años, he ido aprendiendo, y cuando son esos temas, es como, en una organización me decían, es que Arlene nada la inmuta, pero es por toda la trayectoria. Y digo, aquí hay cosas que no merecen, chicos, o sea, que no. Entonces, esta parte de tomar decisiones bajo presión es muy importante, y entender y gestionar el cambio. También he sido parte de muchos equipos en organizaciones donde han habido cambios de dueños, adquisiciones, en donde la gestión del cambio es primordial. Y han sido experiencias enriquecedoras, pero y son talentos que se van desarrollando, porque al inicio pues no sabemos más que la teoría. Y nada de lo que yo les estoy diciendo aquí a nivel teórico es válido si al final no lo hemos vivido o no lo vamos a implementar, porque se nos olvida, ¿no? Entonces, por eso es que yo les pongo ejemplos, lecturas de bancos internacionales, pues dicen, en BVA hacen esto, muy bien, en Banco Santander hacen esto, porque de esa es la manera que se va a integrar y decir, ok. Y porque acá en Honduras todavía estamos en muchas organizaciones en la parte que no estamos siendo un business partner para las organizaciones, estamos en ese proceso. Cuando hablamos de mapeo de competencias por puesto y por nivel, lo que hablábamos con Jenny, ¿no? Este es un proceso práctico de identificar y definir qué competencias y en qué nivel de dominio se requieren para un puesto específico dentro de una estructura organizacional, chicos. Es qué necesidades, qué capacidades tiene que tener un médico para manejar ciertas enfermedades. Por ejemplo, si es un dolor de estómago, una gripe, usted es un médico general. Si ya es un proceso que usted ya fue el de general y no le funciona, y usted vuelve donde el médico general y dice, no, es que este dolor me persiste, doctor, me tomé los medicamentos, y pues nada, él le va a decir inmediatamente, ok, entonces la voy a remitir al internista para que le mande a hacer exámenes y pueda identificar, esto tiene que ser más profundo. Y si algo del internista identifica que es un problema gastrointestinal más complejo, le va a decir, muy bien, vamos a tratar. Si ven que es muy agudo, va para el gastro, ¿sí? Es lo mismo. ¿Y en qué niveles? ¿Sí? ¿Qué niveles? Por ejemplo, estos médicos que manejan especialidades de corazón, por ejemplo, para niños, para pediatras, es pues médico general, cirujano pediatra, después cardiólogo, y después otra especialidad que es cardiología pediátrica y cirugía, porque una cosa es poder identificar el corazoncito que está padeciendo, el corazoncito de un bebé recién nacido, y otra cosa es poder entrar a ese mini corazón a operarlo, chicos, por ejemplo. Así que cuando hablamos de medicina es mucho más fácil de comprender, siento yo. Entonces, eso es lo mismo en las organizaciones. El nivel de dominio que tiene que tener una jefatura es diferente a la que tiene una gerencia, una vicepresidencia, ¿sí? O una gerencia general. Y algo que también es importante, ¿cuál es el nivel de dominio que tiene que tener una persona? ¿Cuál es el nivel de dominio por ejemplo, de toma de decisiones bajo presión? Entonces, ahí es también donde está el tema. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a seguir? Análisis del puesto. Entrevistarme con expertos, observaciones y cuestionarios. ¿Por qué? Porque yo necesito saber. Yo soy de recursos humanos y yo soy experta en competencias, ¿sí? Pero yo no sé nada de auditoría y necesito saber
que si yo estoy mapeando todo mi departamento de auditoría interna, por ejemplo, chicos, yo necesito saber qué competencias y en qué nivel de dominio tienen mis oficiales senior, mis oficiales junior, mis primera línea de jefaturas o de coordinadores o de tipo de auditores, por ejemplo, porque ellos manejan como auditores senior, auditores junior, auditor 1, auditor 2, auditor 3, ¿sí? Y tengo que tener, entonces yo me tengo que sentar con el experto. ¿Quién es el experto? Pues el vicepresidente de auditoría. Y decir, a ver, contame. Y no quedarme solo con eso, porque muchas veces los vicepresidentes quieren, como les decía yo, un junior que pueda ir y volver a la luna en 2 horas. Entonces yo también necesito informarme, tener empresas que nos asesoren en estos aspectos, porque si bien es cierto, como lo decíamos la semana pasada, a nivel de gestión de talento nos volvemos todólogos, pero nuestro nivel de profundidad muchas veces es muy básico. Sí, sabemos que yo les digo, yo conozco de auditoría, pero he aprendido más de auditoría porque tengo amigos auditores que trabajan en la comisión o que trabajan en bancos, platicando con ellos, porque, por ejemplo, yo tuve un trabajo mucho tema de clima y cultura, de clima con auditoría. Entonces yo empecé, digo, tengo amigos que son auditores, entonces me senté a platicar con ellos, y cómo funciona, y ustedes cómo ven esto y acá, y que son mentalidades totalmente diferentes. La mentalidad de cómo funciona un vendedor y cómo funciona un auditor es abismal. Entonces, como talento, tenemos que tener esa versatilidad de entender. Entonces, yo tengo que hacer ese análisis de ese puesto, ¿sí? Y complementarla no solo con irme a sentar con el vicepresidente, sino que también complementar con observación, con cuestionarios y todas las herramientas que me puedan dar a mí una claridad de qué es lo que requiere ese puesto. Luego, identificación de las competencias. Voy a seleccionar desde mi diccionario, que ahí está un video con el tema de los diccionarios de competencias para que puedan profundizar más. El diccionario, yo tengo que tener mi diccionario de competencias de mi organización, ¿no? Y en base a eso, de ese diccionario de competencias corporativo, ¿cuáles son las más relevantes para el puesto? ¿Sí? Y luego, la definición de los niveles de dominio de cada una de las competencias. Y ahí la voy escalando. Mi nivel 1 es el básico, mi nivel 2 es el intermedio, mi nivel 3 es avanzado, mi nivel 4 ya es experto. Entonces, si yo tengo una persona de inteligencia de negocios, hablando de Excel, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de Excel que tiene que tener una persona de inteligencia de negocios? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel se les ocurre? ¿Será que con el nivel básico logramos salir? Tiene que ser un nivel alto. Un nivel experto. Correcto, Yani. Gracias. Porque si yo tengo un chico o una chica en inteligencia de negocios que me sabe Excel a lo más básico, no voy a poder avanzar. Entonces yo tengo que tener claro que si es, por ejemplo, inteligencia de negocios, yo puedo tener un junior, yo puedo contratarse un junior que tenga un nivel intermedio, por ejemplo, lo mínimo, digamos, que también puedo definir. Decirme, mira, yo aquí lo menos que te puedo aceptar es un intermedio, un nivel intermedio que son los juniors, y después de ese nivel 2 de intermedio tenemos un proceso de moverlo avanzado hasta llegar a nivel experto. Puede ser que no sea así, porque digamos que dependiendo de la organización, lo que yo les decía, todo eso depende de la organización. Imagínense de Google, o sea, el nivel de dominio que tiene que tener un encargado de inteligencia de negocios de Google es de nivel avanzado a experto, o puede ser que ellos hayan determinado que todos son nivel experto. Entonces, entienden ahí, y vamos a definir también qué es experto. Entonces, se describen los comportamientos observables para cada nivel. Yo necesito saber cuál es el nivel observable del nivel 1. Cuando son temas de programas, chicos, nos ha pasado que se contrata y dice, no, si yo lo puedo usar. Yo puedo usar este programa Excel, o puedo usar Photoshop, por ejemplo. Y sí, lo abre, pero no sé, el nivel es muy básico. Y yo necesito que tenga un nivel intermedio.
Pero ¿qué pasa? De repente el jefe, como tampoco sabía usar Photoshop, entonces tampoco podía describir ni entender. Ahora, cuando yo tengo un manual de competencias y entiendo cómo se describe estos comportamientos, y también tener esa claridad que hay puestos que son de temas de manejo de programas que necesitan algo más que no decir, ¿usted sabe usar tal herramienta? Obviamente, pues no. Máster. ¿Sí? Máster. ¿Sí? También, bueno, usted lo pone como ejemplo a nivel tecnológico, ¿verdad? Sí. Pero yo en mi caso lo pondría a nivel personal. Por ejemplo, un psicólogo que estamos para el área social, que no pueda hablar en frente de un público, para mí la verdad me deja mucho que pensar y mucho que desear. En mi equipo de trabajo, por ejemplo, tengo 4 psicólogas y todas son máster y cada una tiene su especialidad. Una le va a la tecnología, que es full tecnológica. La otra tiene habilidades de redacción. Y hay otra que tiene habilidades para dar capacitaciones. Y hay otra que ahí la llevo dándole pujoncitos a quererle sacar algo. Entonces, yo en mi área, yo me pongo de ejemplo, que a mí me pueden poner ante 1000 hombres a hablar y yo no me le voy a correr. O sea, yo enfrento las situaciones, pues, y tengo esas habilidades, como usted decía, de las interpersonales, que me mandan a conseguir algo y Rodríguez llega con eso que la mandaron a conseguir, porque tengo que tener estrategias. Yo le digo ahí a los jefes, hay que tener estrategias del reino, hay que llevar a conciliación, hay que usar tácticas y técnicas para lograr los objetivos. Entonces, en todo eso, todo el mundo deberíamos de tener habilidades en cada área en la que estamos. Un médico, vaya, hace poco una enfermera se fue a capacitar hasta Nicaragua de VIH, la mandamos a dar una capacitación de VIH el año pasado, un 1 de diciembre, que es el Día Internacional. No, capitán, me dice, es que no puedo. ¿Y por qué no puede? Porque es que me da pena hablarle en público. Una licenciada en enfermería, o sea, hablarle a lo más básico, a los soldados, que se puede usar un lenguaje técnico, digo yo, wow, pero así, no, es que me entran los nervios. Entonces le digo yo, y entonces, ¿para qué levantó la mano cuando la mandaron a capacitar, que la institución invirtió y usted no puede dar algo de esa inversión a la institución? O sea, bueno, ahí andamos mal con esas habilidades. Sí, y bueno, Jenny toca un montón de puntos importantes, pero todo lo que ella me dice son habilidades blandas. Entonces, cuando nosotros vamos a mandar a alguien a formar, y eso a mí me decían, vamos a mandar a formar a tal, la condición es que para mandarte a vos, Arlene, es que vos vengas y repliques la capacitación para el equipo. Claro, yo decía siempre sí, porque a mí, miren chicos, yo desde que estaba en el colegio, estaba yo en último curso, a mí mi profesor de español me ponía a dar clases a los de primer curso. O sea, no me pregunten por qué, que a mí siempre me ha gustado la parte de formación. Entonces, yo doy clases desde que estoy en el colegio. Entonces, yo no tenía ningún inconveniente. Pero claro, si yo no tuviese esas habilidades, pues yo digo, pues no, mejor no. Me abstengo y le abro el espacio a otra persona. Pero tal vez esas son las cosas que desde el inicio tenemos que incluir. Es decir, vamos a mandar a formar, pero el requisito es que esa información de ahí se tenga que trasladar pues a otros compañeros o otras áreas, o incluso mandar en representación de la institución, porque, por ejemplo, a mí me mandaban en representación de la institución a otras organizaciones a dar esa formación. Entonces, es lo que yo les decía, si yo tengo como profesional, pero también algunos puestos requieren esas habilidades de comunicación, algunos no, y por eso es que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos en ese proceso. Entonces, el tema del modelo de competencia es espectacular porque nos facilita la vida un montón. También he sido parte de equipos de grupos donde se maneja este modelo por competencias, ya que lamentablemente pues no todas las organizaciones los manejan, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer la pausa acá porque ya estamos casi con la hora. ¿Dudas, consultas? Aquí estoy. Y si no, chicos, los invito a finalizar el itinerario de aprendizaje. Sí, dígame. ¿Quién me levantó la mano? ¿Quién me abrió el micrófono? Ok. Si no... Ninguna duda, decía yo. Ninguna duda. Ah, muy bien.
Entonces significa que todo está claro y nos vemos mañana entonces para continuar con nuestro segundo tema. Nos vemos, descansen. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.